Buenos días, mis amados. Vamos a ver el libro de Efesios 4:22, que nos está hablando acerca de la nueva vida que es en Yeshua, en la renovación de nuestra mente. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, vemos la riqueza de este pasaje que nos habla acerca de despojarnos de todo aquello que nos está impidiendo, poniendo barreras para tener una relación correcta con el Señor. Dice que la palabra que nosotros habita la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, y que las dos combaten entre sí para que no hagamos lo que queramos. Entonces, la antigua naturaleza o el viejo hombre tiene que ser sujetado por medio del Espíritu de Dios para que nosotros seamos cambiados, renovados, para que nuestra mente sea transformada. ¿Cómo puede ser transformada nuestra mente? Cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Cuando la hablamos, cuando la declaramos, cuando la decretamos, cuando la aprendemos, cuando la memorizamos, pero cuando aterrizamos todo eso en la acción. Porque muchas veces podemos saberla, pero no la vivimos. Entonces, el Señor quiere que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, renovando nuestra mente, dejando lo que es de la antigua naturaleza, lo que es del viejo hombre, y que nuestra mente sea renovada por medio del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos de tener la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo tiene que ver con que nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, que nosotros hablamos la palabra. Dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yeshua es la verdad. Entonces, Él es el Logos, Él es la verdad, Él es la palabra, y por medio de la palabra nosotros vamos a poder ser revestidos del nuevo hombre. En la medida en que nosotros actuemos la palabra, aprendamos la palabra, en la medida que el Señor nos va a poder cambiar, poder renovar, poder revestir de su justicia. Porque el que no conoce a Dios, Dios es amor, y el que no lo conoce, pues no ha sido santificado en la justicia y en la verdad de su presencia. Él quiere que nosotros seamos creados
recreados en Él, como pasó desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y eran perfectos, pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el Señor tiene que venir a ordenar nuestra vida en la creación divina que Él hizo desde un principio, en la santidad de su verdad, de su palabra. Dice que debemos desechar toda mentira y hablar verdad cada uno con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es como un cuerpo. Yo no le puedo mentir a mi mano, yo no le puedo mentir a mi corazón, yo no me puedo mentir a mí misma porque yo sé que me estoy mintiendo. Entonces, dice que el padre de mentira es el enemigo. Y como la mentira es del enemigo, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la palabra, con los himnos, con los salmos, con la palabra de Dios. Debemos de hablar los unos con los otros. Dice también aquí que podemos enojarnos, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no debemos darle lugar al diablo con la ira, con el enojo, que no debemos darle el lugar al enemigo con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el enemigo atrapa al ser humano con las iras, con las contiendas, con la amargura. Eso viene más adelante. Pero dice aquí que el que hurtaba no hurte más. Pero antes vamos a ir al Salmo 4:4, que habla acerca, Salmo 4:4. Dice: airaos y no pequéis, y mediten en su corazón, estando en su cama y callar. O sea, nosotros no debemos de estar hablando acerca de esas iras, de esas contiendas. Nuestro corazón tiene que estar siendo limpio con la palabra, con la meditación en la palabra. A veces estamos meditando en las situaciones, en las circunstancias, en lo que nos hicieron, en vez de estar meditando en las cosas del Señor. Dice en el Salmo 1 que debemos meditar en la palabra de día y de noche. Meditar en la palabra, no meditar en nuestras circunstancias, no meditar en lo que pasamos, en lo que nos hicieron, en lo que nos disgusta. Debemos meditar en la palabra. Dice en el 5, ofreciendo sacrificios de justicia y confiando en Yahweh. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. El único que nos muestra el camino, la verdad, la vida es el Señor. El único que nos muestra el bien de las cosas es el Señor. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía. Que la luz de su rostro esté sobre de nosotros, que Él nos dé alegría, que Él nos dé paz, que Él nos santifique en medio de todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como tú y como yo, siente. Hay cosas que le alegran, hay cosas que le dan tristeza.
Entonces, el Señor constantemente nos está recordando cómo es que debemos vivir la vida en el Señor, quitando de nosotros toda legalidad que el enemigo pueda tener, dice, quitando toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas que acabamos de mencionar son puertas para que el enemigo esté oprimiendo nuestra vida, para que el enemigo gane ventaja. Entonces, muchas veces las personas son creyentes, son cristianas, pero le dan lugar al enemigo con la ira, con la amargura. Esas son puertas, esas son conexiones que el enemigo hace con el hombre, hace aún con los creyentes, porque nosotros tenemos que ser perfeccionados en la palabra. Perfeccionados perfecto quiere decir maduro espiritualmente. El Señor quiere que seamos maduros, porque si somos niños fluctuantes que vamos de un lado para otro, dice que un niño en la fe en nada difiere de los hijos de las tinieblas, porque es niño. Entonces, tenemos que crecer, tenemos que madurar a la estatura del varón perfecto y no enlazarnos ni con los dichos de nuestra boca, ni enlazarnos conectarnos con el enemigo, con las iras, las contiendas, la amargura, los celos, dice aquí, la maledicencia, la codicia, la amargura. Todo eso cuando empezamos a estar así como que tristes, como que deprimidos, como que valdrá la pena. A veces hay muchos líderes que tiran la toalla, pero debemos de perseverar en medio de la oposición, perseverar en medio de las críticas, perseverar en medio de aún de las emociones que fluyen a nuestra vida. Hay una cosa que a mí me ha pasado, o sea, yo pues he cometido muchos horrores, sin embargo, digo, pues hay que continuar, no me rindo, seguimos adelante y seguimos adelante, y no importa todo lo que esté pasando, tenemos que continuar. Entonces, el Señor dice que no nos enlacemos con el enemigo, que no nos conectemos con el enemigo por medio de la falta de perdón, por medio del rencor, por medio de pues todas estas cosas que acabamos de mencionar, porque Él lo que quiere es que en medio de todas las circunstancias que vamos pasando, Él nos va moldeando, Él nos va levantando, Él nos va ayudando. Él quiere que seamos como Yahshua. ¿Qué hizo Yahshua? Dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Y muchas veces nosotros abrimos nuestra boca y no es así. O sea, Dios quiere cambiarnos, perfeccionarnos. Me decía una hermana en la fe, dice, hasta te cambió tu carita. Le digo, pues después del tratamiento de belleza que me dio el Señor con mi papá, ¿no? Porque, bueno, él era un hombre autosuficiente, él pues trabajó, tenía su pensión, tenía su carácter, ¿verdad? Como todos, y bueno, pues empezó ya a decaer, y bueno, el Señor me trató, cuando yo lo cuidaba a él, yo sentía compasión, sentía misericordia de su situación después de haber sido un hombre pues tan fuerte, ¿no? Y entonces ahí es cuando el Señor nos mete a los desiertos, nos mete a las pruebas, a las aflicciones. ¿Cómo vamos a salir? ¿Dándole gloria a Dios? ¿O vamos a salir amargados? O como dice aquí, con ira o con maledicencia. El Señor de todas formas nos va a pasar por la prueba. No la pasas
vamos a pasar otra vez. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta que la pases. Y dices, no, pues mejor rapidito, ¿no? Mejor flojitos y cooperando con el Señor. Sí, Señor, lo que tú digas. Entonces, le digo, ¿de veras me cambió la cara? Dice, sí, de veras te cambió. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, nosotros al entrar al desierto, debemos de salir cambiados, transformados, debemos de salir con más fe, debemos de salir con más esperanza, debemos salir más confiados, debemos salir dependiendo de Dios. Y dice aquí que debemos de ser benignos los unos con los otros, debemos ser buenos solo Dios, pero debemos de tener misericordia. Y dice que nos debemos perdonar los unos a los otros como Él nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Dios? Dando a su Hijo unigénito. Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Isaías 53 que Yahshua vio el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? Nosotros, vio la sanidad, vio la salvación, vio la obra de sanidad, de salvación, de liberación que estaba haciendo en nosotros. Dice que quedó satisfecho. Que quedó satisfecho. Entonces, vamos a Cantar de los Cantares 8. Cantar de los Cantares 8. Y es en el 6. 8, 6. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos estos bienes, todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Y entonces aquí vemos un cuadro majestuoso del sacrificio que hizo el Señor por nosotros en el madero. Dice, ponme como un sello sobre el corazón. ¿Cuál es el sello que pusieron sobre el corazón de Yahshua? Fue una lanza. Del costado de Adán salió Eva, su mujer. Del costado de Yahshua salió la iglesia, su mujer. Dice, como una marca sobre tu brazo. Cuando crucificaban a las personas en el madero, los amarraban con unas cuerdas muy gruesas para que no se descoyuntaran, para que no se desgarraran, los amarraban con una cuerda muy gruesa y quedaba todo marcado aquí. El brazo, dice, como una marca sobre mi brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. El amor de Yahshua en el madero fue tan fuerte, fue tan legítimo, tan verdadero. Él dice, mi muerte por tu vida, mi reino por tu amor. Y entonces a veces nos vemos poca cosa, sin embargo el Señor dice, vales la sangre, mi sangre preciosa derramada en el madero. Dice, duros como el Seol, los celos. ¿El Señor tiene celos? Sí, porque el Señor es un Dios celoso.
Y los celos del Señor no son como los del hombre, no son ególatras como los del hombre. Los celos del Señor en contra de lo que hacemos mal, o cuando andamos con un pie adentro y un pie afuera, esos celos son porque el Señor sabe el daño que nos vamos a hacer a nosotros mismos. Dice, sus brasas de fuego fuerte llama. El Señor es como un fuego consumidor. Cuando iban en el desierto, había una columna de fuego que los guiaba. Entonces, ese fuego que los guiaba, ese fuego es el que nosotros debemos de pedir, sí, para ser guiados en el desierto. A veces vamos en el desierto de la vida, pero el fuego del altar del Señor es el que nos va a limpiar, es el que nos va a vivificar. Va a doler, sí va a doler, sí va a doler, pero al final la obra majestuosa de Dios se va a hacer en medio de nosotros, en medio de la iglesia, y eso nos va a traer sanidad, santidad, salvación, redención, liberación, y al final de cuentas nos va a gustar. Muchas veces no queremos pasar por el fuego, pero el fuego nos va a purificar. Entonces, dice aquí, las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿De qué están hablando las aguas? Las aguas, el mar habla acerca de las naciones, pero también el mar habla acerca, o las aguas habla acerca de los problemas. Y dice aquí, las muchas aguas, los muchos problemas no podrán apagar el amor. Porque si lo apagan es que pues entonces no era de a de veras, ¿no? No era de a de veras el amor. Cuando el amor se va, cuando el amor se apaga, pues entonces es que no era de a de veras, ¿no? Yo puedo decir que amo a mi esposo a pesar de muchos problemas, ¿no?, que hemos tenido a través del matrimonio, porque los matrimonios no son perfectos, pero yo amo a mis hijos, amo a mi esposo, pero sobre todo amo a Dios, porque como amo a Dios, entonces he podido pasar por esos desiertos, he podido pasar por las muchas aguas, por los muchos problemas. Dice, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Dice Isaías 53 que Yahshua es varón de dolores, y que Él fue quebrantado, que Él fue menospreciado. ¿Por qué? Porque Él dio todos los bienes de su casa por este amor. ¿Cuál amor? Por el amor tuyo, por el amor tuyo, por el amor de nosotros, porque Él quiere que nosotros tengamos una relación de amor con Él, una relación de pacto, una relación en las cuales ya vienen las bodas del Cordero. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para esas bodas. Dice que el amor no lo podrá, no, las muchas aguas no lo podrán apagar. Entonces, nosotros vemos que Él nos perdonó en ese madero. Y entonces nosotros tenemos que responder a ese sacrificio. Tenemos que responder cuando viene el pastor y te dice, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Él pone anillo de compromiso. O sea, nos estamos comprometiendo con el Señor a seguirlo. Entonces la trampa del enemigo es, bueno, ya aceptaste a Jesús, a Yahshua en tu corazón, ya lo aceptaste, entonces ya eres salvo. Pero en realidad, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, es como cuando vamos al registro civil y firmamos el acta de matrimonio.
Ya estamos casados, sí, ya estamos casados, pero ahora viene a empezar toda una vida juntos, pasar por las diferentes etapas del matrimonio. Entonces, es igual con el Señor, o sea, venimos y lo aceptamos en nuestro corazón, pero ¿qué pasa? Pues ahora tenemos que vivir la vida en Cristo, santificarnos en Cristo. Ya fuimos justificados, pero ahora vamos a ser santificados hasta el final del tiempo, hasta que lleguemos con el Señor. Entonces tenemos que pasar por todas las diferentes etapas, sí, del matrimonio y las diferentes etapas de la salvación. Irnos santificando, irnos apartando cada vez más del mal, del pecado, porque Él nos perdonó en el Señor para que fuésemos imitadores de Él como hijos amados. ¿A quién vamos a imitar? Al pastor, al apóstol, al profeta. No, son hombres. Nosotros tenemos que imitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no al hombre. Ay, quiero orar como el hermanito ora. Quiero profetizar como el hermanito profetiza. Ay, qué unción tienen. Bueno, es que la unción no es de ellos, la unción es de Dios. Por eso una vez me decía una persona, ¿y por qué? ¿Por qué tiene tanta unción y por qué es de tal o cual forma? Bueno, es que la unción no es de la persona, la unción es de Dios. O sea, nosotros somos seres imperfectos, seres falibles, que nos estamos perfeccionando por medio de la palabra, que nos estamos perfeccionando por medio del Espíritu de Dios, que estamos anhelando ser cambiados y ser transformados. ¿En qué medida vamos a ser cambiados y transformados? En la medida que obedezcamos la palabra, en la medida que obedezcamos a Dios, en la medida que estemos renovando nuestra mente con la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Esta es la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. Entonces, para tener la mente de Cristo, debemos de tener la palabra en nuestro corazón para hablarla, para vivirla. Entonces, dice Génesis que Él por medio de la palabra creó todas las cosas. Por medio de su palabra. Él habló y fue hecho. Entonces Él es creador y nosotros somos co-creadores con Él. Lo que decimos es lo que vamos a recibir. Si estoy diciendo no puedo, es que no puedo, pues conforme a tu fe te sea hecho. Pero si dices sí puedo y todo lo puedo en Yahshua que me fortaleces, entonces vamos a poder cambiar nuestro entorno conforme a lo que hablemos, conforme a lo que sepamos de la palabra. Él quiere que nosotros, Él quiere que nuestra boca sea su boca. Entonces tenemos que hablar lo que la palabra dice. Tenemos que ser transformados y renovados por medio de su espíritu, pero su espíritu solo va a tomar de nosotros, de nuestro espíritu, lo que tengamos en nosotros de la palabra, ¿no? Era como les decía alguna vez pasada, ¿no? Que llega un muchacho con el pastor y le dice, pastor, ore por mí porque voy a hacer mi examen, ¿no? X de matemáticas. Ajá, y empieza a orar el pastor y le dice, Señor, recuérdale todo lo que estudió, y le hace el otro, pues que no va a ser así, como que no va a ser por obra del Espíritu Santo. O sea, yo no he estudiado, casi que no he estudiado nada, entonces yo quiero que el Señor me sople, que el Espíritu me sople el examen. No, no son así las cosas. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, y llenarnos del Espíritu de Dios tiene que ver con llenarnos de su palabra, la llenura de su palabra, la llenura de su presencia. Muchas veces decimos, ay, pues ya no tengo más que orar. Ora la palabra, ora en el Espíritu, ora con la alabanza.
Hay muchas formas de orar, ¿no? No solamente en mis necesidades o lo que yo estoy pensando, sino tenemos que actuar de acuerdo a lo que la palabra dice para ser cambiados, transformados, renovados. Y dice que debemos andar en amor, como también el Señor nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces el Señor se entrega a sí mismo como una ofrenda, como un sacrificio, y muchas veces nosotros tenemos que sacrificar cosas por los hermanos en la fe, por los hermanos en la carne. Dice que seamos imitadores de Él. ¿A quién debemos imitar? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no al hombre, no al hombre. Porque a veces, pues predicar puede ser fácil o difícil, no sé, pero predicar puede ser fácil, pero a ver, vívelo, pero a ver, acciona, porque Él quiere que nosotros entendamos que Él quiere que seamos limpios de toda maldad, de toda iniquidad, de toda fornicación, de todo enojo, de toda ira, de toda palabra deshonesta. Él quiere que nosotros seamos limpiados de toda inmundicia, de toda avaricia, que es idolatría. Una persona codiciosa o que tiene avaricia, tiene idolatría en el corazón. Entonces, en estos últimos tiempos nosotros tenemos que quitar todo. Entonces le debemos de decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que debo de quitar? ¿Y cómo lo voy a quitar? En la mañana no encontraba unas cosas para hacer el desayuno, y no las encontraba, y Señor, ¿en dónde están? Hasta que no dije, Señor, ¿en dónde están? Las encontré. Y luego, también puse, en vez de poner las tortillas en el refrigerador, las puse en otro lado y me daba una vuelta para un lado, me daba la vuelta para el otro, pero ¿dónde están las tortillas? Señor, ¿dónde están las tortillas? Y ya así como que ya y no encontraba mi cartera. Y ¿dónde está la cartera? Y ya volteé la casa al revés, bueno, hasta que no dije, Señor, ¿dónde dejé la cartera? Me acordé dónde la había dejado. Entonces Dios es un Dios real, Dios es un Dios personal. Hasta me dice el pastor, pues pregúntale a Dios dónde la dejaste. Yo ya estaba. Y entonces Él en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, nos va ayudando, nos va guiando. Entonces debemos acostumbrarnos a preguntarle todo a Él. A decirle, Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no tengo la victoria que tú hablas aquí como debería de hacer? A veces no está la victoria. Les voy a decir por qué no está la victoria. Aquí dice por qué. Aquí dice por qué no tenemos la victoria. Al 100. Sí, a lo mejor hay victoria al 20, al 30, al 50, al 60, pero al 100. ¿Por qué no hay victoria? Porque dice aquí en el 31, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense fornicación, quítense inmundicia, quítense avaricia, quítense el chisme, quítense el juzgar a los demás, quítense el estar señalando a Pedro, a Juan, a Chana. Quítenselo. Por eso no hay victoria, porque nos estamos fijando en lo que están haciendo los demás en vez de fijarnos en nosotros mismos. Dice que no haya palabras deshonestas ni truanerías, que hablemos, que no haya inmundicias, fornicaciones, idolatrías, avaricias, ni que nadie nos engañe con palabras vanas. Hay
ahí viene el profeta, dijo el Señor que te tenías que casar conmigo. Y al otro no le ha hablado. Entonces, nosotros tenemos que quitar toda desobediencia, toda rebeldía, a decirle al Señor, ¿sabes qué? Derrotarnos, decirle, ya no puedo con mi vida, ya no puedo con mi vida, ayúdame con esta ira, ayúdame con esta amargura, quiero quitar toda amargura. Y a veces tenemos que hacer una guerra espiritual en ese momento, reprendiendo toda ira, toda malicia, reprendiendo toda idolatría. No podemos vivir en pasividad, no podemos. Tenemos que enfrentar al enemigo y quitarle la legalidad. ¿Cómo se le quita la legalidad al enemigo? Cuando nos arrepentimos, cuando regresamos al Señor, cuando caminamos en amor, cuando le decimos al Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo con mi vida, ayúdame, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Heme aquí, te voy a meter al desierto, méteme a donde quieras, pero cámbiame y transfórmame, ¿no? Y ya, o sea, cuando estamos a veces en la prueba, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el desierto, Señor, ya sácame, Señor, por favor, no te voy a sacar, sí, Señor, sácame, pues, está bien, ya deja de pegar de gritos, te saco. Y ya, lo saca el Señor, pero después, otra vez, ay, Señor, ¿qué pasa, Señor? Otra vez, ¿hasta cuándo? Ay, mijito, pues, hasta que pasas la prueba. Entonces, el Señor nos va a perfeccionar, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por cuanto Yahshua padeció, aprendió obediencia. Y nosotros, bueno, pues, como hijos de Adán y Eva, pues no somos tan obedientes que digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tenemos que aprender obediencia. ¿Cómo vamos a aprender obediencia? Muchas veces a lo mejor va a ser con una enfermedad, en una cama de aflicción, en una cama de muerte. No sé hasta dónde queremos llegar con la desobediencia. Pero el Señor quiere que nosotros seamos obedientes como Él fue obediente. Él fue obediente hasta la muerte de cruz y nosotros también tenemos que ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cómo es eso, Señor? Pues crucificando todas las obras de la carne. ¿Cuáles?